Hola, ¿qué tal, gente? Y bueno, en este video vamos a ver cómo calcular los lados desconocidos de un triángulo rectángulo, conociendo uno de sus ángulos internos y conociendo uno de sus lados. Y bueno, aquí en este canal ya tenemos un video donde te enseñamos a calcular los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Si no lo has visto, te lo estaré dejando por aquí en alguna parte de la pantalla para que vayas y lo cheques. Y bueno, en ese video vimos tres fórmulas que son muy importantes cuando se trabaja con un triángulo rectángulo. La primera es esta, que nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Tenemos otra que nos dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tenemos otra que nos dice que la tangente del ángulo es igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente. Entonces, estas fórmulas son muy importantes porque nos permiten encontrar tres datos diferentes. Obviamente, si conocemos los otros dos datos, o sea, por ejemplo, aquí podemos encontrar el valor de la hipotenusa si conocemos el valor del ángulo y el valor del cateto opuesto. O, por ejemplo, aquí podemos encontrar el valor del cateto adyacente si conocemos el valor de un ángulo y el valor de la hipotenusa. Y bueno, esto lo vamos a hacer despejando el dato que queramos encontrar, pues dependiendo la fórmula que lo contiene. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, tenemos este triángulo donde tenemos uno de sus ángulos internos que vale 36.86 y tenemos la hipotenusa. Entonces, primero vamos a ver cómo calcular los catetos. Y bueno, aquí tenemos este triángulo y queremos encontrar el valor del cateto opuesto al ángulo que ya conocemos. Entonces, si queremos hacer eso, vamos a despejar al cateto opuesto de la fórmula del seno. Entonces, esta hipotenusa, digo esta h que es la hipotenusa que está dividiendo, la pasamos del otro lado de la igualdad, pero multiplicando. Entonces tenemos que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo que conocemos. Entonces, si sustituimos datos, tenemos que h vale 5 y esto por el seno del ángulo que conocemos que vale 36.86. Y bueno, si metes esto a tu calculadora te va a dar que el cateto opuesto vale 3. Y bueno, aquí tenemos este mismo caso, es este mismo triángulo, pero ahora en lugar de querer conocer el valor del cateto opuesto, queremos conocer el valor del cateto adyacente al ángulo que conocemos. Entonces, si queremos encontrar el valor del cateto adyacente, lo vamos a despejar de la fórmula del coseno. Entonces, esta h que está dividiendo la pasamos del otro lado de la igualdad, pero multiplicando. Y tenemos que el cateto adyacente es igual a h por el coseno del ángulo que conocemos. Entonces, sustituyendo datos, tenemos que h vale 5, entonces tenemos aquí 5 por el coseno del ángulo que conocemos, que vale 36.86. Y si metemos esto a la calculadora, te va a dar que esto es igual a 4. Y bueno, seguimos calculando el valor de los catetos. Y bueno, ahora tenemos este caso donde tenemos un ángulo interno y tenemos el valor del cateto adyacente a este ángulo. Y bueno, aquí como ven no tenemos la hipotenusa y queremos encontrar el valor del cateto opuesto. Bueno, el valor del cateto opuesto al ángulo que conocemos. Entonces, si queremos hacer eso, teniendo el valor del cateto adyacente al ángulo que conocemos, vamos a despejar el cateto opuesto de la fórmula de la tangente. Entonces aquí este cateto adyacente que está dividiendo al cateto opuesto lo pasamos del otro lado de la igualdad, pero multiplicando a la tangente del ángulo. Entonces tenemos que el cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo que conocemos. Entonces, sustituyendo datos, tenemos que el valor del cateto adyacente es 4 y esto por la tangente del ángulo que conocemos que vale 36.86. Y bueno, si metes esto a la calculadora te va a dar que esto es igual a 3. Y bueno, aquí tenemos otro caso, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos uno de sus ángulos internos y tenemos el valor del cateto opuesto al ángulo que conocemos. Y bueno, como ven aquí no tenemos la hipotenusa y queremos encontrar el valor del cateto adyacente al ángulo que conocemos. Entonces esto lo vamos a encontrar despejando al cateto adyacente de la fórmula de la tangente. Y bueno, aquí tenemos ya el primer despeje, pero bueno, ahorita queremos encontrar el valor del cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo que la está multiplicando se pasa al otro lado de la igualdad, pero dividiendo al cateto opuesto. Entonces tenemos que el cateto adyacente es igual al cateto opuesto sobre la tangente del ángulo que conocemos. Entonces, sustituyendo datos, tenemos que el valor del cateto opuesto al ángulo que conocemos es 3. Y esto sobre la tangente del ángulo que conocemos, que es, bueno, que vale 36.86. Entonces, si metes esto a la calculadora, te va a dar que el valor del cateto adyacente es igual a 4. Y bueno, ya calculamos, ya vimos las fórmulas, las formas para calcular el valor de los catetos, dependiendo qué valores tenemos en los triángulos.
Y ahora vamos a ver cómo calcular el valor de las hipotenusas. Entonces, si tenemos aquí un caso como este, donde tenemos el valor de uno de sus ángulos internos y tenemos el valor del cateto opuesto al ángulo que conocemos, y bueno, queremos encontrar aquí la hipotenusa. Como tenemos el valor del cateto opuesto al ángulo que conocemos, vamos a despejar a la hipotenusa de la fórmula del seno. Entonces aquí ya tenemos el primer despeje, pero bueno, ahorita queremos encontrar a h. Entonces este seno del ángulo que está multiplicando h lo pasamos del otro lado de la igualdad, pero dividiendo al cateto opuesto. Y tenemos que h es igual a cateto opuesto sobre el seno del ángulo que conocemos. Entonces, si sustituimos datos, tenemos que el valor del cateto opuesto al ángulo que conocemos vale 3. Y esto sobre el seno del ángulo que conocemos, que vale 36.86. Y bueno, si metes esto a la calculadora, te va a dar que esto es igual a 5. Y la hipotenusa vale 5. Y bueno, ahora tenemos otro caso, otro triángulo rectángulo, donde conocemos uno de sus ángulos internos, pero ahora conocemos el valor del cateto adyacente al ángulo que conocemos. Y bueno, queremos encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, como conocemos el valor del cateto adyacente al ángulo que conocemos, vamos a despejar a la hipotenusa de la fórmula del coseno. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el primer despeje, pero queremos encontrar h. Entonces, el coseno del ángulo que está multiplicando h lo pasamos del otro lado de la igualdad, pero dividiendo al cateto adyacente. Y tenemos que h es igual a cateto adyacente sobre el coseno del ángulo que conocemos. Entonces, sustituyendo datos, tenemos que el cateto adyacente al ángulo que conocemos vale 4, y esto sobre el coseno del ángulo que conocemos, que vale 36.86. Y bueno, si metes esto a la calculadora, te va a dar que el valor de la hipotenusa es 5. Y bueno, gente, pues así es como se calculan los lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Aquí tú te preguntarás que cuándo vas a utilizar cada fórmula. Pues eso es dependiendo de qué datos tengas en tu triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí quisimos encontrar el valor del cateto opuesto a un ángulo que ya conocíamos, teniendo la hipotenusa y ese ángulo. Entonces, si queremos encontrar el valor del cateto opuesto, vamos a utilizar la fórmula del seno. Y si tenemos otro triángulo donde tenemos la hipotenusa y uno de sus ángulos internos y queremos encontrar el valor del cateto adyacente a este ángulo que conocemos, lo vamos a hacer utilizando la fórmula del coseno. Y pues es así dependiendo qué datos tenga tu triángulo rectángulo y qué dato quieres conocer tú del triángulo rectángulo, es dependiendo cada fórmula. Y bueno, pues en este video vimos todos los casos. Y bueno, gente, pues espero que lo hayas entendido, espero haberte ayudado. Y por aquí en alguna parte de la pantalla te estaré dejando otro video para que vayas y lo cheques. Y bueno, de mi parte por hoy es todo y hasta la próxima.